quiero agradecer a los organizadores que me han invitado a estar acá como coordinadora, especialmente a la licenciada Strugo. Y vamos a comenzar esta mesa. Voy a presentar a los panelistas. Primero presento a María Perla Goizueta, abogada por la UBA, defensora pública curadora de la Defensoría General de la Nación, especialista en capacidad jurídica, salud mental y vejez, especialista en política, sociedad y derechos humanos de la Universidad de 3 de Febrero y EKE. Maestranda en Derechos de la Vejez, Universidad Nacional de Córdoba, docente de Derechos de la Vejez en la UBA, miembro adjunto de Desatar de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, miembro de ILC Argentina e integrante de la Red de Mujeres para la Justicia. Perla nos va a hablar sobre el cuidado debido desde la justicia y nos va a hacer reflexionar y pensar qué modelo de justicia preferimos, cómo es el cuidado para el acceso a la justicia durante el proceso, en la sentencia y en la ejecución de sentencia, y los derechos al cuidado desde dos aspectos: el sujeto cuidado y el cuidador. Así que te escuchamos, Perla. Gracias. ¿Se escucha bien? No. ¿Sí? Okay. Bueno, ahora sí. Entonces, como decía Alicia, mi trabajo es de defensora pública curadora, para que ustedes vean de dónde voy a hablar, ¿no? Compartir con ustedes. Curadora significa la persona que ejerce el apoyo jurídico o la asistencia letrada durante el proceso de todas las personas mayores de 18 años que ha sido cuestionada su capacidad jurídica para tomar las decisiones sobre un acto jurídico que tiene que ver con la ponderación de consecuencias jurídicas por esa toma de decisiones en el ámbito que a ustedes les vincula más íntimamente, que es el consentimiento informado. Ustedes saben que la declaración de consentimiento informado es un acto jurídico, como la venta, el alquiler, la venta de un inmueble, el alquiler de un inmueble, el reconocimiento de hijos, el divorcio, ¿sí? Pero entiendo yo que ustedes están más imbuidos o más cercanos a la declaración del consentimiento informado, que algunos abogados lo llamamos proceso de consentimiento informado, dado que comienza desde el lado de ustedes, ¿no? Cuando ustedes le explican a la persona, lo acompañan a recabar su consentimiento informado. Entonces, el cuidado debido desde la justicia. No fue fácil encontrar en qué aspectos la justicia puede cuidar, porque se supone que, no se supone, sino que nosotros los abogados pensamos que en una de las teorías que yo más abogo es el valor justicia. El derecho es la ley, lo que está escrito, pero esa ley escrita es solamente una de las dimensiones que tenemos en cuenta. Tenemos que tener también las otras dimensiones en cuenta, como es qué es lo que piensa la sociedad de ese instituto jurídico que tenemos para conversar, cómo se valora. Eso es una teoría que la llaman teoría trialista, que no viene al caso, pero es una teoría donde el valor máximo es la justicia. Entonces, para conversar hoy con ustedes, elegí esta novela, que es una novela de 1830, por ahí, de un señor Honoré de Balzac, que es un escritor francés, que cuenta en esta novela, que se llama Papá Goriot, cuenta la historia de un señor en principios del siglo XIX, que cuando todavía los papás tenían que pagar la dote para que se casaran las hijas mujeres, entonces el señor ahorra mucha plata y vive casi miserablemente para juntar la plata y poder ofrecer la dote de cada una de sus hijas. Y esas hijas logran casarse muy bien, allá en París, del 1830, y comienzan a rechazar y a excluir y a alejar
completamente a ese papá del que se avergüenzan. Tanto es así que termina viviendo en una pensión de mala muerte. La pensionista y los compañeros de la pensión las llaman en varias ocasiones y a los yernos de este papá Goriot para decirle que se está muriendo, que necesita verlas una vez más. Y las hijas no acuden en ningún momento, y tanto es así que en el día del funeral, cuenta esta novela, mandan a sus autos con sus choferes y los empleados a que hagan bulto para que estar presente de esa forma. Entonces es esa forma que tuvo este autor de ver el cuidado, cómo no recibió ningún tipo de respuesta positiva a ese papá que tanto se había esmerado para... Bueno, como les decía antes, entonces, el valor justicia es a lo que aspiramos, creo que todos, no solamente los operadores jurídicos, sino ustedes también. En esto del acceso, tenemos que tener en cuenta o tenemos que tratar de ver qué hacemos los ciudadanos para que las personas mayores tengan un efectivo acceso hasta el tribunal. El acceso a la justicia realmente es la puerta de ingreso a la garantía del resto de los derechos, porque si ni siquiera podemos acceder a un tribunal imparcial, a un juez no corrupto, no podemos estar hablando de derechos, ¿no? Entonces, en ese acceso, nosotros tenemos que hay protocolos de acceso a la justicia, Corrientes tiene un protocolo, Córdoba tiene un protocolo, Buenos Aires sacó hace poquito las bases o las buenas prácticas de acceso. En otros países tienen, por ejemplo, colores, los expedientes tienen un color distinto cuando una de las partes es persona mayor, el color en Costa Rica es color ladrillo, para que todos los operadores enseguida que vean el expediente se den cuenta que una de las partes es un viejo, y así. Pero también tenemos en varios lugares, por ejemplo, que el acceso es bastante dificultoso. Las personas mayores ni siquiera saben dónde está, dónde se pueden ir a asesorar en forma gratuita o paga, o no saben que hay un juzgado de paz en su ciudad, o que tienen a 320 kilómetros el primer abogado que les pueda asesorar en esa materia que tienen. En esa materia le llamamos los abogados por fuero, porque la abogacía es como la salud en un punto, tiene especialidades, especialidades, especialidades. El abogado generalista sería el civil. Yo me especializo en civil, capacidad jurídica y vejez, ¿no? Pero entiendo yo que es el generalista el que sabe de civil, pero por supuesto yo no podría llevar adelante una quiebra o no podría llevar adelante un juicio penal, o me tendría que poner a estudiar especialmente, que es más sencillo por ahí para los abogados sentarse a estudiar cómo contesto una quiebra que para un gastroenterólogo saber de paliativos en un segundo o en un día o en una noche quedándose a estudiar. El debido proceso lo llamé en realidad que tiene que ver con cuál es el cuidado que los operadores tenemos que tener en cuenta en el momento durante el proceso. Durante el proceso en vejez vamos a ir viendo que hay algunas particularidades que son muy sencillas de tomar en cuenta, que no cuestan plata y que realmente hacemos con un paso muy pequeñito una accesibilidad efectiva. Y en la sentencia, porque nuestro país está acostumbrado a sacar lindas sentencias, pero la ejecución puede llevar 8, 10, 12, 15 años cuando el viejo ya murió. Entonces, los herederos serán los que cobran, ¿no? En el ANSES de todos los gobiernos que hemos tenido en democracia ha pasado lo mismo, los reajustes benditos. Entonces, quería invitarlos por ahora solamente a pensar qué modelo de justicia queremos tener nosotros como sociedad, ¿no? Como ciudadanos. Entonces, elegí, es la estatua que tenemos en la entrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está en el Google, la pueden poner, Palacio de Tribunales, estatua, algunos lo llaman la sonámbula. Esta está en la entrada de la Corte Suprema de Justicia de Curitiba, en Brasil. Se alcanzan a ver, está sentada, tiene una espada, está ciega. Es una justicia sentada que no ve, con espada lista para aplicar. Entonces, no contesten ahora, todavía no,
me contesten qué modelo de justicia quieren. Lo que sí quería compartir con ustedes es que hace bastantes años que venimos escuchando de la perspectiva de vulnerabilidad. Si somos todos vulnerables, si no somos todos vulnerables, si son vulnerables solamente los grupos minoritarios, los niños, las mujeres, las personas con disca, los viejos, los grupos LGTBI. Entonces hay una perspectiva que estudia una señora que se llama, una abogada, que se llama Marta Fineman, en Estados Unidos de hace como 30 años, que desarrolla la teoría de la vulnerabilidad y ella propone una perspectiva universalista, desde el punto de vista de que todos, cada uno de nosotros, somos vulnerables. Como hoy contaban las compañeras de las mesas de la mañana, cada uno de nosotros, tanto paciente como el médico, tenemos una historia atrás. Tenemos un niño, comentaban las médicas. Bueno, yo abogo también por esa perspectiva en cuanto a que somos todos vulnerables en un punto. El juez es vulnerable, el juez es hijo de una mamá, de un papá, de un mandato familiar. Yo soy vulnerable, mi compañera es vulnerable. Entonces, no es una cuestión de que el juez deje de ser imparcial. No puede ser que deje sin juez imparcial a una de las partes por el solo considerar que una es más vulnerable que otra. Lo que sí necesito es que vea cuál es la casuística, cuál es la singularidad de esa persona, de esa parte en el juicio. Los cuidados en el acceso, como les contaba antes, estos están escritos, los protocolos nos enseñan a nosotros, los protocolos los dicta en general las cortes, los superiores tribunales, los jueces máximos de cada jurisdicción, y alguno que otro tiene una tendencia bastante paternalista. Pero bueno, tal vez estamos en una etapa evolutiva de nuestra sociedad donde sea necesario, sí, realmente visibilizar que el viejo necesita tener un ascensor, tener una rampa solamente para llegar, tener carteles visibles donde pueda ver dónde está el asesor jurídico a quien preguntarle, los horarios, un 0800 que levante el tubo y pregunte, tan sencillo como un 0800 que lo tenemos para muchísimas cosas. Bueno, un 0800 que si está dentro de un geriátrico haya un mecanismo efectivo de consulta. Y los cuidados que se me presentaron durante el proceso tienen que ver con no dejar de perder de vista la perspectiva universal de vulnerabilidad y el tiempo ilustrado en un plazo razonable. Nosotros tenemos una norma en la Convención de Derechos de las Personas Mayores de OEA que nos trae una norma explícita, que es el artículo 31, expresa, escrita, que dice, cuando hay un viejo, el trato debe ser es preferencial y además tiene que ser una decisión tomada en forma expedita. Eso sí, eso está dirigido a todos los operadores jurídicos, a los operadores administrativos y a la sociedad en general, porque la responsabilidad es social. Esa responsabilidad social cubre a los tres poderes. Los tres poderes que nos gobiernan como país son el poder político, el poder empresarial y el poder social. Y todos aquí dentro pertenecemos a uno de esos tres poderes, no nos podemos escapar. Entonces, es responsabilidad de todos. La garantía de la interdisciplinariedad la trajo en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que es el primer tratado de derechos humanos de este siglo, es a nivel universal. La de personas mayores es regional, ¿vieron? De la OEA. Y la de DISCA es de universal. Entonces, la interdisciplinariedad para tratar el tema de la capacidad jurídica en el marco jurídico trajo la interdisciplinariedad. Nosotros en la Defensoría General, en mi dependencia, que es la número 7, trabajamos desde el año 2000 con psicólogo y trabajador social. Y de hace unos años también nos proveyeron de la disciplina de psiquiatría. Con lo cual, en mi recorrido, que ya tengo bastantes años trabajando, no concibo el abordaje de mi tarea, de mi función, sin la interdisciplina. Porque está bien que a mí
para delinear un alegato de pedido de sentencia, tal vez no me sea demasiado útil saber si tiene una esquizofrenia residual, si es una esquizofrenia paranoide, si es Alzheimer tipo 7, grado 7, o si es deterioro cognitivo avanzado, pero el psicólogo sí me da más herramientas de habilidades, de funcionamientos, de ponderar las consecuencias de sus actos jurídicos, y el trabajador social, por supuesto, como no trabajo con personas ricas, me da la posibilidad de reconocer qué recursos tengo para exigirle a que el Estado, ya que hizo su programa, ya que hizo su comisión, lo brinde como corresponde y no lo deje en un sello de goma. Entonces, la verdad es que la interdisciplina en discapacidad, en vejez, en cuestiones de capacidad jurídica es indispensable, además de ley. Y como les decía antes, el tiempo en cuestión de durante el proceso es un actor principal, porque yo soy de Buenos Aires, mi oficina está en tribunales, cerquita del Palacio, y sí tengo una persona que he sido designada como su abogada, que vive en Devoto, que vive en Moreno, que vive fuera de Capital, ni hablar, pero va a tener nada más que para llegar a mi despacho a las 10:30 de la mañana, tal vez se tenga que levantar 3 horas antes para poder viajar y llegar. Entonces, una llamada telefónica, la agenda, la fijación de una audiencia o entrevista más cerca del mediodía, más tiempo entre una entrevista y otra, que no sean esos 6, 7 minutos que contaban hoy mis colegas médicas. Son detalles que se puede tener en cuenta en que en brindarle realmente el patrocinio, la explicación que el viejo necesita para saber por qué lo estamos citando, o ir a ver y tomarnos nosotros del otro lado del tiempo para ir a donde está el viejo, al geriátrico, a su domicilio, o citarnos en algún intermedio. Muy poquitas veces lo hacemos porque en general voy con alguno de estos 3 técnicos para la primera entrevista, para explicarle por qué estamos haciendo ahí, por qué le estoy haciendo preguntas tan íntimas, que cuánto cobra, que dónde está su hijo, que cuánto hace. Un segundito, porque después hacemos las preguntas, ¿no? Hacemos después. Entonces, el tiempo es un actor principal en todos los operadores administrativos, bancarios, de PAMI, de ANSES, de cualquier empresa y también de la justicia. Los posteriores a la sentencia, como les conté antes, de nada va a servir una sentencia que tarde 15 años, un daños y perjuicios por 8.000 pesos, por $8.000, si el viejo tiene 90. Entonces, ese artículo 31 de la Convención de Personas Mayores es fundamental para todos los que somos abogados o no, ponerlo y tenerlo siempre presente, porque eso es una norma expresa, no hay que interpretar nada. Dice así, trato expedito. ¿Hay algo que interpretar de trato expedito para operadores jurídicos, administrativos y de la sociedad? No, no hay nada que interpretar, es trato rápido. La garantía de interdisciplinariedad, además, para el interior de la función, tiene que ver con esto del respeto de los saberes. Para mí es tan importante el psiquiatra con su diagnóstico. Acá no funciona el paternalismo médico, por lo menos en mi grupo. Es tan importante el saber del psiquiatra como el del psicólogo, como el del trabajador social, como el mío. Todos ponemos el gancho en el expediente y ahí queda como instrumento público. Una vez que cada uno de nosotros ingresamos un escrito, un dictamen dentro de un expediente, se convierte en instrumento público. El cuidado a 2 caras, decíamos antes, el cuidado a 2 caras significa que el tema del cuidado veíamos como, solamente repetirlo, porque los panelistas anteriores lo dijeron en todos los idiomas, el cuidado de la persona que cuida y el cuidado del cuidador, ¿no? Esto es lo mismo. La feminización es un actor también importante que tenemos que tener en cuenta. No creo que nadie dude que tanto la vejez como el cuidado está feminizada. Entonces, ¿se acuerdan de estos 2 modelos de justicia que vimos? La de nuestro país y la ciega, ¿no? ¿Qué tal esta? A ver si les gusta. Esta es una justicia sin venda en los ojos, con ojos abiertos,
se llama la estatua de la justicia contemplativa. Tiene, por supuesto que tiene la ley en una mano y en la otra como la espada, que es la fuerza de la argumentación, porque uno no puede pedirle al juez que haga el trabajo del abogado de parte. Esta es la justicia que tiene la Corte Suprema de Estados Unidos. Es la que más me gusta, la que prefiero que tener una justicia con ojos abiertos, contemplativa. Por supuesto que no avance y que no deje a una parte sin juez, porque eso es juez imparcial, pero no con los ojos cerrados. Y nada más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Isabel Lovrincevich. Ella es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, especialista en control de gestión y políticas públicas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxco, especialista en gestión de servicios de salud para personas mayores, OPS-CIES, maestría en gestión de servicios de gerontología, universidad y salud, presidenta de la plataforma Mayor Red Latinoamericana de organizaciones que trabajan para los derechos humanos de las personas mayores y es docente universitaria. Bueno, Isabel nos va a hablar sobre la autonomía y su relación con el cuidado. La importancia de mantener la autonomía cuando aparece la dependencia. Te escuchamos. Muchas gracias, Alicia. En primer lugar, quería agradecer a todos los que organizaron este congreso, una idea de Lía, de la presidenta de IELES Argentina, Aide, que trabajó un montón, Laura, que trabajaron un montón, porque como decía Lía hoy cuando inauguró las jornadas, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, hoy está atendiendo en el Chaco. Gracias a ellas. Así que un aplauso para todos los organizadores que tanto trabajamos, porque nosotros viajamos, venimos y hablamos, pero los que se pusieron el laburo al hombro son ellos. Así que muchísimas gracias. Esto es ahí. Bueno, yo les voy a hablar del cuidado, pero desde una perspectiva, así como Lía es una médica que quiere ser abogada, yo creo que soy una abogada que quiero ser psicóloga. Desde una perspectiva de cómo juegan la autonomía, la dependencia y el cuidado. Yo creo que todos, desde que nacemos, si tenemos suerte, nos cuidan nuestros padres, nuestros maestros, y en algún momento cuidamos. Pero ¿cuándo aparece el problema con el cuidado? ¿Cuándo el cuidado se torna un problema y puede entrar en conflicto con los derechos y con la autonomía? Cuando aparece un tercer componente de este binomio, que es la dependencia. Y no una dependencia porque somos chiquitos y tenemos una gripe, sino la dependencia con carácter permanente. La persona que necesita cuidados y apoyo cada vez más, cada vez con mayor frecuencia y cada vez esa dependencia es creciente. Para eso vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cómo tenemos que actuar para que esas tareas de cuidado no vulneren los derechos? Que los voy a decir al final, porque tenemos un plexo normativo bastante progresista y bastante importante, que eso no significa que no lo podamos perder, ojito, los derechos que se tienen se pueden perder, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo actuar para que estas tareas de cuidado no vulneren los derechos? ¿No? No hagas esto porque yo te cuido, como si fueras un jarrón. Lo tenemos que hacer analizando la vejez desde varios puntos de vista, desde una construcción social, desde una mirada filosófica, desde la interacción con la dependencia, desde la distinción entre independencia y autonomía, que ahora la vamos a ver, y desde la evolución del marco jurídico al final, ¿no? Para lograrlo mediante un cambio de paradigma, como hoy a la mañana hablamos, yo le escuchaba a Perla recién, que hablaba más o menos de que la justicia está, pero no accedemos. Y las escuchaba a las chicas, a las médicas a la mañana, que decía, la medicina está, pero también tenemos problemas. Entonces tenemos que aportar en estos congresos soluciones, no una mirada apocalíptica de
tenemos todo, pero porque yo personalmente hace 35 años que hablo de los viejos y los viejos en la Argentina están cada vez peor. Entonces, si nos quedamos con eso solo, decimos, bueno, ¿para qué hacemos? Plantemos bandera, no hagamos nada más, pero no es así. Al contrario, hay que redoblar los esfuerzos. Vamos a ver cómo. Hablamos de la vejez como construcción social. ¿Desde qué puntos de vista? En las distintas culturas, la mirada de la vejez es distinta. En nuestra sociedad, en los estereotipos sociales hacia la vejez, en los cambios en la familia, en la autopercepción que tenemos los viejos de nosotros mismos y en la legislación vigente, ¿no? La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es de la OEA, en el artículo 2, en las definiciones, define la vejez como la construcción social de la última etapa del ciclo de vida. Así que es fundamental la opinión que tienen la sociedad sobre los viejos. Esa construcción. Yo en el Congreso de Mar del Plata de este año hice una ponencia que se llamó Viejos de Mierda, porque es más o menos la opinión que tiene la sociedad de las personas mayores. En las sociedades occidentales, en las distintas sociedades, el ciclo de vida es una subida, después tenemos una meseta, que es toda la parte de la adultez, y luego un profundo declive hasta la muerte. En cambio, en las sociedades africanas, el ciclo de vida es una escalera en la que se van subiendo y subiendo escalones y se llega, la persona mayor es el ser completo. La cultura africana puede llegar a decir de una persona vieja que no escucha que está en otro plano y que por eso ya no escucha nuestras voces. Pero, en contraposición con eso, tanto en las culturas occidentales como en las africanas, falta la platita para poder atender las necesidades de las personas mayores. Así que por más que en la cultura africana consideren que los viejos son sabios, tampoco se ocupan muchísimo de la salud y de los derechos de las personas mayores, sino todo lo contrario. En nuestra sociedad, en nuestras sociedades occidentales, hubo avances, ¿no? En Francia hubo dos informes muy importantes. Uno fue el informe Larroque de 1963, que en francés se dice distinto y mucho más lindo, que concluía diciendo que las personas mayores, para tener una vejez saludable, tenían que mantenerse jóvenes. Un contrasentido absurdo. Si una persona se mantiene joven, no es vieja. Y luego hubo otro informe en 1981, cuando se dieron cuenta que no era muy factible que una persona mayor se mantuviera joven, sí podía estar activa, tener objetivos, pero eso no significaba mantenerse joven. Había que hacerse sabios, que era mantenerse activos, amigarse con la tecnología, trabajar, básicamente también seguir siendo jóvenes. En nuestras sociedades, el viejo no se enriquece con su experiencia, sino que se empobrece con su decadencia. No es de nadie, es mía, se me ocurrió mientras lo estaba armando. Así como uno pensaba en las culturas orientales, la experiencia de la vejez, que no es tan así. Ahora las culturas orientales descartan a los viejos. Acá, al contrario, se empobrece con la decadencia. Todo lo vivido no tiene ninguna importancia. ¿Qué pasa con la vejez desde la óptica de las familias y desde la autopercepción? La actitud de las familias normalmente cuando tienen una persona mayor es la negación. No, pero está bien, no, pero eso no pasa, no, pero eso no va a pasar, y se lo dejamos a los médicos. El tema de ¿qué hacemos con esta persona mayor? Pónganlo bien, como decían las chicas hoy a la mañana, ¿cómo puede ser? Tomó vacaciones, ¿cómo puede ser? Me atendió a las 3 de la mañana y estaba dormido. Y la autopercepción es parecida a las de las familias. No hay una persona mayor que se autoperciba vieja. Yo por eso tengo 67 años y me ufano en tratar de decirlo para ver si, como decía Ana María Campoy, alguien envejece en este país alguna vez. Porque las personas mayores normalmente no se autoperciben. Y realmente no es para echarles demasiado la culpa, porque de los grupos vulnerables, que Perla los mencionó, colectivo LGTBI, mujeres, afrodescendientes, los viejos son el único grupo que los que lo discriminamos o los que lo discriminan lo van a integrar.
entonces uno durante 60 años escuchó que ser viejo, los viejos no sirven para nada, son una carga, son un peso para la sociedad, para la familia, que ya no pueden trabajar, que ya no aportan nada. Por supuesto, cuando llegamos a los 60, las mujeres nos matamos haciendo cosas para parecer que no lo tenemos. Los hombres, mucho más entretenidos, cambian de pareja por una más joven. Claro, todo para ocultar lo inocultable, que es que el tiempo pasa para todos. Y uno tiene que tratar de que pase de la mejor manera posible, pero por una cuestión de salud. Y normalmente los propios viejos son los que dicen, y el mejor elogio que se dice de un viejo a otro, nosotros los que trabajamos en el tema de la vejez también. Yo agrego, qué bien que estás, qué joven que estás, es un viejismo, pero no importa. Todos piensan lo mismo. Qué joven que estás, qué flaca que estás, no pareces la edad que tenés, tengo el espíritu joven. Yo tengo este mismo espíritu bastante dicharachero de toda la vida. No es que lo tengo ahora porque de golpe me di cuenta que había que tener el espíritu joven. Las personas tenemos una biografía, una historia de vida, y envejecemos como vivimos. Si una persona fue seria, es muy raro que sea claro, divertida de golpe. Y si una persona fue sabia, yo creo que, como escuché el otro día que decían, uno envejece como más de lo que era. Si era sabio, seguramente es más sabio, y si no lo era, seguramente es peor. Entonces, somos el resultado de nuestras biografías. Tampoco, como dice mi amigo Ricardo Yacoub, ni tan dorados ni tan plateados. Tampoco hay que idealizar a la vejez como es una etapa dorada y maravillosa. Es una etapa más de la vida, que algunas personas la pasan mejor y otras la pasan peor. El consejo que yo les doy es que la otra posibilidad no la queremos ninguno, que es morirse. Entonces hay que tratar de asumir la vejez de la mejor manera posible. Y por último está el enfoque político de la vejez, que es muy importante porque es los que van a instrumentar las políticas públicas para que la salud, las justicias, esos derechos maravillosos que tenemos con rango constitucional, interplanetario, le lleguen a la gente a la gente de a pie, a las que atienden ustedes, a las que atiendo yo en el estudio, que eso es cuando la política pública pone el derecho en acción. Si no, todas esas justicias que nos mostró Perla, yo si fuera la justicia estaría sentada, porque me duele el talón. Así, la sentada, la parada, la sonámbula, la de los ojos vendados, la que mira, tenemos que nosotros acceder a ella, porque si no accedemos, salvo en casos muy puntuales, que no viene al caso establecerlo, la justicia normalmente no actúa de oficio. Actúa a petición de parte. Uno tiene que reclamar sus derechos. Y las personas mayores no llegan. Como decía Perla, para que una persona que vive en Moreno la vaya a ver a las 8 de la mañana, se tiene que levantar a las 3. Entonces, cada vez tenemos menor acceso a esa justicia sentada, parada, con vistas y con los ojos tapados. En la imagen de esta sociedad, ¿qué mira la política? ¿Qué me conviene ver para gastar menos plata? Entonces, cuando hablábamos de la imagen de la sociedad, manténgase joven. No es uno lo mira y decir, y claro, es un buen deseo. No, manténgase joven porque si no me ocasiona gastos. Entonces, manténgase joven, hágase sabios y la negación de la familia, todo es un combo perfecto que sirve para que la política no se haga cargo de la salud pública, la asistencia social, es decir, poner en práctica esos derechos. Que un Estado vaya a un organismo internacional, ustedes me van a decir, no están así. Bueno, la realidad siempre nos sorprende, es para que no nos aburramos. Que un Estado, cuando yo estudié Derecho, hay un principio, normalmente son todas locuciones latinas, que se llamaba pacta sunt servanda. Los pactos deben cumplirse. Es decir, que un Estado vaya a un organismo internacional y ratifique un instrumento internacional, como es la Convención Interamericana, compromete a ese Estado. Acá ratificamos la convención después de Uruguay muy rápidamente, primero con rango supralegal, es decir, por encima de las leyes, ahora con rango constitucional, como si fuera un artículo más de la Constitución. Y la mejora en los derechos de las personas mayores, te la debo. ¿Es lo mismo que esté la convención que no esté? No, pero tenemos que poder acceder, tenemos que difundir, tenemos que capacitar
y tenemos, como decía mi abuelo, el que quiere pescado que se moje los pies. Si no nos mojamos los pies, no vamos a tener, nadie nos va a regalar los derechos. En esta ecuación que se hace el gobierno entre manténgase joven, manténgase activa, clasifica al grupo de las personas mayores. Tenemos 7 millones, hay un tanto que es activo, un tanto que es sabio, y como si fuera una división, y queda un resto. Ahí está el tema, las personas mayores con dependencia, los que no son ni activos ni sabios. Ese es el problema económico de la política, las personas mayores con dependencia. Pero ¿qué mirada tiene la filosofía? Por suerte existe, ¿no? Tiene una mirada de la dependencia, desde la etimología, desde la sociología, desde el binomio dependencia-independencia, que ahora lo vamos a distinguir, y desde la autonomía. La mirada filosófica de la dependencia. En la Edad Media, que es donde surge este término, se ve a la dependencia como interdependencia. ¿Por qué? Porque había tantos peligros en el mundo de la Edad Media que todos eran interdependientes, hasta el señor feudal de sus vasallos. Entonces, esa dependencia era interdependencia. Esto en el Renacimiento se da vuelta. Es mucho más largo, pero yo estoy esperando que me muestre el cartelito lapidario Alicia. ¿Estoy bien? Más rápido no puedo hablar. Si no, me tienen que acelerar como el WhatsApp. En el Renacimiento se recupera esa seguridad y se reemplaza este concepto de dependencia por la acepción que normalmente tiene, que es la de sumisión. Yo soy el que mando y vos haces lo que yo digo, porque sos el dependiente. No ese concepto de interdependencia por necesidad de la Edad Media, ¿no? ¿Y qué mirada filosófica, qué mirada nos da la filosofía de la autonomía? Primero partimos de la etimología. Auto y nomos. Auto, uno mismo, nomos, norma. El que se gobierna a sí mismo. Básicamente, el que se da sus propias leyes, el que hace lo que quiere. Uno es autónomo cuando hace, dentro del marco legal y sin perjudicar el derecho de otros, lo que quiere. Tenemos que distinguir esa autonomía de la funcional y de la decisional. Cuando hablamos de autonomía, hablamos siempre de la decisional. La autonomía funcional es la que habla la geriatría cuando dice que una persona no es autónoma para la realización de las actividades de la vida diaria, que todos las conocen, ¿no? Bañarse, vestirse, higienizarse. Y hay que distinguir, a su vez, la dependencia de la independencia, porque una persona autónoma, yo siempre doy un ejemplo para que lo entiendan bien, autónomo es el que siempre puede decir, por ejemplo, qué zapatos me quiero poner. Y dependiente es el que no puede agacharse para ponerse el zapato. Pero siempre podemos decir qué zapato quiero. El problema viene cuando el que nos cuida nos quiere decir qué zapatos ponernos. Y da algún fundamento para decir este zapato no te conviene, como en el Rey Lear. Las hijas cuando le dicen al padre, el padre quería mantener los 100 caballeros y las hijas le dicen, no padre, no te conviene. Es como cuando la hija de cualquier señora mayor que ustedes atienden les dice, no mamá, vos no podés ir ya sola a hacer las compras te las voy a hacer yo porque te podés caer y te podés lastimar. Ahora, eso sí, si yo te hago las compras, una torta de chocolate todos los días, no, solo los domingos. 100 caballeros, no. Eso es, con la excusa del cuidado, recortar la autonomía. Y también la mirada filosófica pasa de la dependencia como fatalidad hasta la dependencia como actitud de acompañar en las decisiones. La autonomía, la dependencia decisional. Yo te escucho y te acompaño en las decisiones que vos tenés que tomar. Y para los profesionales, desde el punto de vista del profesional, claro, porque en esa ecuación que se hacía el gobierno, sacado los sabios y los independientes, quedan las personas mayores con dependencia. Ese subgrupo de personas mayores con dependencia, en los profesionales se pasa de la gestión de cuerpos desgastados, de esas personas mayores con dependencia, a la preservación de la autonomía, hasta acompañar a ultranza que esa persona
hasta la tarea que hace Wanda de los cuidados paliativos, hasta el último momento de nuestras vidas, respetar la decisión de esa persona que se está muriendo. Entonces, en la vejez y la autonomía, desde un concepto de vos dependés de mí, yo me hago cargo de vos, que esa es la postura antigua del cuidador, a yo te acompaño, desde hacerse cargo a acompañar, como que yo me hago, siempre la persona con dependencia está a cargo de sí misma. La persona que la cuida, las tareas de cuidado acompañan, acompañan o brindan apoyos para que la persona tenga que tomar decisiones. Y por último, el marco jurídico. Hubo un cambio de paradigma fundamental que estuvo dado en un periodo, ¡ay, 5 minutos, qué desgracia! En un periodo de tiempo muy breve, que fueron entre el 2010 y el 2017, en que apareció la reforma del Código Civil, que fue una reforma maravillosa, no es un concepto muy jurídico decir fue una reforma maravillosa, pero a mí me parece maravillosa, la ratificación por Argentina de la Convención Interamericana, la Ley de Derechos del Paciente, que también, y todas sientan más o menos los mismos precedentes que hacen ese cambio de paradigma de la persona mayor, jarrón chino, objeto de cuidados, a la persona mayor, sujeto de derechos. Todo va hacia el mismo lugar. Y dos instituciones que eran novedosas en ese momento, por más que en otros países del mundo existieran, que eran el consentimiento informado y las directivas anticipadas o testamento vital, como lo llaman en Londres y en los países de habla inglesa, que es el ejercicio a ultranza de la autonomía. La persona que, así como en un testamento común decidimos sobre nuestros bienes, en un testamento vital decidimos sobre nuestras vidas. Es decir, para que si en el futuro no puedo, porque no tengo discernimiento, porque tengo algún problema cognitivo, decidir quién quiero que me cuide, quién quiero que se haga cargo de estas cosas, lo defino en el momento que puedo. Como la obra está Perdidamente, ustedes, no sé si hacen giras, pero hacen giras por el interior también Muscari con esta obra, y es una jueza a la que diagnostican Alzheimer en un estadio incipiente, y ella decide, una de las frases que dice es: cuando pierda la mente, quiero seguir siendo persona. Y ella elige quién quiere que la cuide, que se haga cargo de sus cosas, ¿no? Bueno, no sé si voy a poner 5 minutos. Estamos hablando de más o menos las cosas que yo dije, la autonomía de la voluntad, el paciente que tiene derecho a aceptar o no terapias, lo que habló Wanda, paciente informado, que puede tomar la decisión de decir quiero que me hagan esto o no, el consentimiento informado, las diversas normativas que lo dicen y que están fundadas, cómo tiene que ser ese contenido de la información, que leen la ley, no hace falta que yo se los repita y que me ahogue. Bueno, los conceptos para poder interpretar la convención, la regulación del Código Civil, cómo habla el Código Civil de las directivas médicas anticipadas, que no son solo médicas, que se pueden, por el artículo 60 y el 139, extender a todos los demás ámbitos de la vida, no solo a las decisiones con relación a la salud. Bueno, la diferencia. Y hay una ley integral de cuidados. Ahí es cuando empezamos a la normativa que no se cumple. La convención tiene una técnica legislativa muy particular, que es establecer los derechos y además en el mismo texto poner en cabeza de los estados las obligaciones. No solamente estableció el derecho al cuidado en todas las etapas de la vejez, sino que puso en cabeza del Estado la obligación de dictar una ley integral de cuidados. Yo estuve 4 años como asesora parlamentaria, sigo siendo, lo voy a decir, sigo siendo asesora de la Comisión de Personas Mayores. Hace más de 6 meses que hice un proyecto para que este evento sea declarado de interés nacional, y todas las veces levantaron las sesiones de la Comisión de Personas Mayores. Es una vergüenza. Eso no significa que yo que nací en 1957 y que viví muchos gobiernos militares y que voté por primera vez a Raúl Alfonsín cuando tenía mucho más de 18 años, no quiera que el Congreso siga funcionando siempre, pero no así. No es que las instituciones que no sirven hay que cerrarlas. Las instituciones que no sirven hay que hacer que sirvan.
y que cumplan la función para la que fueron creadas, el Congreso para legislar, ¿no? Esto es una pavada que nos toca a nosotros, pero la ley integral de cuidados que yo participé y que gastamos mucho tiempo, muchos profesionales, ahí está y no sale. Y es muy importante porque habría que hacer los cálculos actuariales para darse cuenta cómo se ahorrarían gastos en salud si hacemos promoción, prevención de la salud y ley integral de cuidados para evitar internaciones que en muchos casos son innecesarias y muy costosas. Y si hacemos prevención y promoción de la salud, las personas llegarían, porque ahora el rango etario que más sube son los de los viejos, los de más de 80. Esa gente tiene por lo menos 2 o 3 ingresos en las terapias intensivas por año, porque llegan mal a la vejez. La vejez está feminizada, eso no significa que las mujeres vivimos más que los hombres, pero eso no significa que envejezcamos con salud, sino la mujer tiene un muy mal envejecer en la última etapa de su vida. Tiempo finalizado, me dice. Mire esta mujer tan seria y tan buena, qué mala. Bueno, y este trío que es la dependencia, el cuidado y la autonomía, tenemos que hacer que tengan una relación armoniosa. Miren qué pícara yo que puse un señor con 2 chicas, ¿no? Somos personas hasta el final de nuestra vida y siempre tenemos derecho a tomar decisiones. Una de ellas es dejarnos cuidar. Gracias. Hola. Hola, sí, ¿se escucha? Bueno, bien. Muchas gracias, Isabel. Todos estuvieron en tiempo. Es un rol medio difícil pero bueno, para que todos nos podamos escuchar. Ahora vamos a escuchar a Enrique Gómez Cochia, abogado, Universidad Nacional del Litoral, especialista en temas previsionales, especializado en derechos del adulto mayor. Enrique nos hablará en torno a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos para las Personas Mayores, especialmente normas que se vinculan con el cuidado y la ayuda a las personas. Te escuchamos, Enrique. Bueno, buenas tardes. Agradecer la invitación. Normalmente tomo todas estas invitaciones porque me obligan a estudiar, a tratar de estar lo más actualizado posible en estos tiempos que siempre estamos corriendo. Soy un adulto mayor activo, me faltan 4 meses para cumplir 70 años de edad. Entonces es importante que se sepa eso, en el sentido de que uno ya viene con una experiencia personal en la temática. Como abogado previsionalista, hace más de 45 años, he atendido prácticamente 20.000 personas entre trámites jubilatorios y los famosos juicios de los jubilados por el reajuste de sus haberes. Hay una parte positiva que se las quiero comentar. Hace 20 años, casi 30, la edad jubilatoria era menor a la actual, entre 52, 55, hasta 60. Yo atendía a la gente con esa edad y con un deterioro físico y, digámoslo así, con un desgano existencial. Hoy atiendo gente, mujeres de 60, hombres de 65 años, mayor edad y mejor presencia física, psíquica, y una de las preguntas de los que se van a jubilar es: ¿puedo seguir trabajando? Lo cual es un aliciente, es un envejecimiento activo, en términos del doctor Diego Bernardini, una nueva longevidad. Promover esta nueva longevidad está en manos de todos nosotros, de todas las áreas, de todas las profesiones y de quienes no son profesionales tampoco. Se vive el envejecimiento con un
mayor deseo de vida, ¿sí? La figura de la abuela ya no es esa abuela esclavizada haciendo arroz con leche, torta frita para los nietos, etcétera, etcétera. No, hoy es la abuela que se plantea y dice, no, tengo que irme a la peña con las chicas. Y los chicos, otro tanto, los de mi peña. No, perdóname, tengo peña, el grupo del primario, el grupo del secundario, el grupo de profesionales, todos tenemos peñas donde se rescata esa sociabilización y que hay que fomentar. Es decir, hay que fomentar porque uno de los elementos de la salud es la sociabilización, el estar con el otro, el ser solidario con el otro. En los grupos se arman unos desparramos de cambios de remedio. Mirá, vos sabés que el médico amigo me está sobrando diurético, lo ponen en el grupo, entonces yo me quedé sin el diurético. Es una maravilla. Es decir, la verdad que es una edad fabulosa. Yo no puedo decir, uy, cómo me gustaría tener 30 años menos, 40, renegar con los chicos, con la escuela, con correr atrás de la plata para pagar esto, pagarlo. No. Esta es la mejor edad. Esta es la mejor edad. Hay que aprovecharla, hay que disfrutarla. Bueno, después de este comentario, donde en términos generales estamos todos de acuerdo en que el envejecimiento tiene que ser activo y debe ser protegido, promovido y asegurado el derecho de la persona mayor en condiciones de igualdad a otros colectivos, ¿sí? Eso que estoy hablando es el objeto de la Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos. No es una convención o declaración de derechos humanos, es una convención sobre protección. Esta convención, donde Argentina tuvo un papel destacado, trabajando, impulsando la realización de la misma, junto con Uruguay, es un verdadero decálogo de derechos a proteger de las personas mayores. Esta convención actualmente está depositado el instrumento en la OEA, en Washington, por prácticamente todo Sudamérica menos Venezuela. Es decir, primero fue Uruguay, después fue Costa Rica. En Centroamérica tenemos a Costa Rica, El Salvador y Surinam. Y luego viene Sudamérica. La gente del norte no quiere saber nada con este tema. Pero esto está en funcionamiento y afortunadamente con dos depósitos que fueron el de Uruguay y Argentina, se puso en funcionamiento la convención. En la Argentina se dictó una ley adhiriendo, incorporando la convención a través de la ley 27.360. Pero Argentina no solamente se quedó con esa ley que adhiere a la Convención Interamericana, sino que también diputados y senadores, a través de otra ley, expresamente la incorporaron a la Constitución. Es decir, que este decálogo de derechos está súper afianzado en la cúspide de lo que los abogados decimos la pirámide de Kelsen. Allá arriba, en ese vértice, está la Constitución Nacional y todo este instrumental, toda esta maravilla. Es una maravilla. Ahora bien, en ese sentido, los derechos, en términos generales, tienen que ver con su contenido económico, ¿sí? Entonces hay artículos que están vinculados más con que si se tiene dinero se van a poder desarrollar
esas propuestas que existen en este decálogo. Pero hay otras situaciones que sin dinero se pueden llevar adelante el cumplimiento de estas normas de la Convención. La doctora Alcalá me hizo llegar un protocolo de actuación para todo el personal del Ministerio Público del Chaco, donde se insta a los integrantes del Poder Judicial a dar un trato preferencial a la persona mayor. La doctora habló de una carpeta de un color diferente, lo cual me pareció maravilloso. Como también no está ahora Laura se preocupa por el costo que tiene ir a los centros de día, el traslado de la persona. Abuelo de pájaro, les comento que en Costa Rica, se sube la persona mayor con el documento de identidad, se corrobora que es persona mayor, y ahora voy a decir para la convención quiénes son personas mayores. Y con eso queda cancelado el traslado. Esta convención trae definiciones, lo cual es raro. Aparte de tener un preámbulo, trae el objeto, el ámbito de aplicación, toda América, y trae definiciones. Y ahí es en las definiciones donde se dice quién es persona mayor y donde yo me pegué el primer chasco. Porque cuando lo leí dije, uy, soy persona mayor. Tenía 62 años cuando se aprueba la convención. Y ahí se establece de que se es persona mayor cuando se tienen 60 años de edad. Salvo que los estados interiormente y que integran la Organización de Estados Americanos determinen una edad diferente, pero nunca mayor a los 65 años de edad. Entonces, somos persona mayor hoy legalmente para la Argentina y con la normativa incorporada en la Constitución Nacional con 60 años de edad. Yo 60 años, un pibe, 60 años. Hoy voy a los 70 y, no sé, medio pibe. También, a partir de la incorporación a la Constitución Nacional, Argentina tiene ya definida qué edad se tiene que tener para ser persona mayor. No teníamos en la legislación, salvo en el régimen previsional, que fijaba la cobertura de la contingencia social vejez, y que lo sigue fijando, en 60 años las mujeres y 65 años los hombres. Hay una edad que está en otra normativa de naturaleza penal, que es 70 años, ¿sí? 70 años se puede pedir la prisión domiciliaria sin ir al calabozo. Pero claro, también en este contexto de convenciones que van suscribiendo los estados, tenemos el supuesto de los delitos de lesa humanidad. 70 años, sí, para que el que roba una gallina puede ir a pasar la prisión en su casa, pero no si estuvo involucrado en delitos de lesa humanidad. Es un tema que se ha estado discutiendo recientemente. Siguen presos. Ahora bien, entonces podemos afirmar también de que se pueden promover los derechos de la persona mayor con menor costo y con la misma estructura que se tiene, siempre respetando esa preferencia. En los protocolos, como también el protocolo que tiene la Procuraduría General de la Nación en el Ministerio Público Fiscal, donde funcionan 2 unidades fiscales
vinculadas con la persona mayor, que es para el estudio de delitos que se puedan cometer en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que no es otra cosa que el PAMI. El Ministerio Público tiene una fiscalía ad hoc especial para los delitos que puedan cometerse contra el PAMI. Y también contra la seguridad social, también tiene, la Procuraduría también tiene una unidad fiscal especial. Es decir, que desde el Poder Judicial, y en este caso del Ministerio Público, se ha generado una especialización en materia de delitos que pueden involucrar el menoscabo de derechos de las personas mayores. Ahora bien, me gustaría citarle a modo de que se puede, de que hay que animarse, que el instrumento está, que es operativo, que no necesitamos ninguna resolución, ley, decreto, nada. Y es aplicable en los ámbitos comunales, municipales, provinciales, nacionales, en el ámbito del poder ejecutivo, judicial, legislativo. En este caso les voy a relatar con la simpleza posible que puedo darle en cuanto al lenguaje técnico, a lo que se considera que es el primer caso en el cual en la justicia se aplicó la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores. Fue acá al lado, fue en Corrientes, en Mocoretá. El doctor Luis Podestá, juez comunal, es decir, es un juez, el comunal, que tiene que ver con el arreglo de las cuestiones menores, de vecindad, entre vecinos. Y resulta que le llega una denuncia de una nieta, donde dice: a mi abuela la tienen abandonada, entre ellos mi papá, y 5 hermanos más. Y hace un relato de cuál era la situación de abandono. Se las hago corta. El juez, más allá incluso de sus atribuciones jurisdiccionales, pero con una gran vocación para solucionar las problemáticas de las personas mayores, decide dictar una medida precautoria en la cual le obliga a los hijos a limpiar la casa como primera medida. Segundo, arreglar las ventanas. Y va más allá, y esto me resultó muy gracioso, porque con la anciana abandonada por sus hijos, vivía un hijo, que obviamente era el que le cobraba la jubilación o pensión, un beneficio de la seguridad social. El juez va más allá y le dice: usted fuma y usted está comprando los cigarrillos con la plata de la abuela. Así que usted, de ahora en más, o no fuma o no gasta el dinero de la pensión de la abuela en cigarrillo. Y mucho más allá. Dice: aparte me enteré que usted juega y usa el dinero de la abuela. Rescato el compromiso de este hombre. Y esto fue el primer caso, fue en el año 2017. La convención se había aprobado en junio y en septiembre este juez comunal estaba tomando esta medida en favor, en protección de la persona mayor. Obviamente convocó, tuvieron que ir los hijos a presentar un programa de cómo iban a concurrir a la casa de su madre, cómo se iban a repartir las tareas, cómo la iban a llevar al médico, cómo la iban a llevar al odontólogo, porque tenía problemas de masticación y estaba deteriorada físicamente por no poder masticar. Este sería el primer caso que se considera en la doctrina, digamos, de que se aplicó la Convención Interamericana sobre protección de derechos humanos de las personas mayores. Y el último, para mi gusto, para el que pude ver, es un caso en Salta,
donde un señor se divorcia y a su vez pide una medida de aseguramiento de los bienes para que no se deterioren, y el juez de primera instancia le hace lugar a esa medida de aseguramiento. Los que ejercemos la profesión sabemos que una vez que se le hicieron lugar a una medida cautelar, ya está el proceso, después vemos el fondo, cuando se dividen los bienes. Mientras tanto, la pareja seguía, ¿no es cierto?, protegida, manejando lo que era el patrimonio a dividir. Pero se ve que en ese juego la señora le dio instrucciones a su abogado y le dijo, mire, esto hace más de 2 años que está esa medida cautelar, esos procesos de división de la sociedad conyugal. Y bueno, vamos a ir a pedir la caducidad. ¿Qué es la caducidad? La caducidad es un instituto del derecho procesal en virtud del cual, transcurrido un lapso de tiempo, los derechos procesales caen. Hay que iniciar otro proceso. Nos encontramos con una persona de 83 años, el actor, el que demandó la división de la sociedad conyugal, el que pidió la medida cautelar. Bien, termino. Entonces, el juez dijo, no, tiene 83 años. ¿Cómo lo vamos a obligar a realizar otro proceso? Vamos a darle vida a este proceso. Fíjense, un juez yendo en contra de la ley, ¿sí? Pero resulta de que la ley procesal es inferior a la convención por la pirámide de Kelsen. En la Constitución está claro que hay que proteger, hay que promover y hay que asegurar los derechos de las personas mayores. No conforme con esto, el abogado de la señora recurre a la Cámara Civil y Comercial y la Cámara también dijo, no, el proceso va a seguir vivo. Y da explicaciones. Dice, pero sería someterlo a esta persona otra vez a iniciar. ¿Cuál sería el perjuicio? ¿Cuál sería el perjuicio? No sé, pensé mal. El abogado cobrar los honorarios y empezar otro proceso. Es decir que hay un avance y es lo que yo trato de promover. No lo vean como distante, innecesario de leyes y de resoluciones administrativas u ordenanzas. Quien tenga la necesidad de hacer valer un derecho siendo persona mayor, tiene el instrumento idóneo, detallado, un decálogo de derechos y un decálogo de obligaciones del Estado en los 3 poderes que debe hacerse cargo de la persona mayor. Bien, el objeto de la convención, PPA. Promover, proteger, asegurar en condiciones de igualdad los derechos y libertades de las personas mayores. Muchas gracias. Pregunto a los organizadores si se pueden dar preguntas, porque como empezamos un poquito más tarde, ¿puede ser? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Buenas tardes. Yo soy Lía Deichmann. Y soy médica, aunque mis amigas me cargan porque dice que la gente que me conoce piensa que soy abogada. Aunque no soy abogada, la verdad, y me encanta toda la temática relacionada a la abogacía, la verdad que no entendí muy bien el último caso, doctor. No entiendo por qué.
¿Cuál era el problema realmente? O sea, ¿por qué esta mujer reclamó, más allá de que generalmente cuando hay separaciones y divorcios, todos reclaman, digamos, pero ¿qué es lo que ella quería? ¿Por qué quería, o estaba en contra o quería que se cambiara la... ¿Por qué no se divorciaron? No sé por qué. Divorciados estaban. Ah. Eran los bienes Sí, los que bienes. había que hacer un proceso de división. Y cuando se presentó el divorcio, se pidió una cautelar de protección. Debe haber sido, no lo describe el fallo, tiene que haber sido un comercio, entonces, para que las cuentas controladas por marido y mujer y el negocio pueda seguir funcionando. ¿Se entiende? Claro. Entonces, el objeto hasta ahí de interés de las partes, digamos, se fue dando en el tiempo. Funcionaba la medida cautelar. Había que terminar con el proceso definitivo, la mitad del negocio, o esta casa para vos y esta casa para mí. Eso faltaba, ¿sí? Y Sí. como con esa medida se dieron por satisfechas las partes, dejaban pasar el tiempo para continuar instando ese proceso para lograr la división de los bienes. Claro. Por ahí haciendo la interpretación, Claro. seguramente la mujer sentía que de esta manera no estaba divorciada. O sea que todavía de alguna manera seguían juntos. ¿Por qué No lo reís? conozco. ¿Por Sí, qué te reís? No, es a ella que le digan, pues, ¿por qué te reís? No, es una cuestión muy técnica, es procesal puro. Entonces, no, tal vez por eso no es sencillo. Es una cautelar y la sentencia. Entonces, con la cautelar, el abogado gana ya lo que quiere, ya lo tiene y tiene que seguir el proceso. Pero eso es bien técnico del Código Procesal. Una norma procesal, de forma, no de fondo. Está resuelto el eso fondo. puede seguir por sécula seculorum. Puede seguir. Sí, puede seguir. Por ejemplo, a ver, la cobertura de un geriátrico. Yo le hago un amparo a Medicus y le digo, cúbrame de senior home. Entonces, como cautelar, porque la persona no puede, mi defendido no puede seguir viviendo solo, no tiene cuidadores, no tiene esto, no tiene el otro, está afiliado a Medicus hace 1000 años y queremos que, como vive cerca de senior home, queremos que su referente familiar lo vaya a visitar todas las tardes y necesito que le cubre. Entonces el juez dice, ve esa verosimilitud en el derecho que yo le alego y dice, muy bien, señor, Medicus debe cubrir de senior home. Eso como medida cautelar. Mientras tanto, luego de eso, se tiene que seguir sustanciando el proceso hasta llegar a una sentencia. Por eso se llama medida cautelar, porque vos tenés que probar como abogado varios requisitos. Es decir, la urgencia, la verosimilitud, son cuestiones bien procesales. A eso me encantó el caso que presentaste de Medicus, por ejemplo, que tiene tanta facilidad para dar, y digamos, y Senior Home, a quien agradecemos que nos haya hecho las carátulas, digamos, para que Medicus le pague a Senior Home, sería como, a ver. Claro, pero yo creo que la duda de Lía estribaba más en por qué dejaron indiviso esos bienes producto del matrimonio. No, cuestión no, pero a ver, yo creo que, no conozco el caso, doctor, pero yo creo que dejar indiviso durante tanto tiempo, el instituto de la caducidad, habría que ver qué bienes eran y cuál era el tema, pero que continuara en ese estado de indivisión, capaz que podría llegar a tornarse injusto también para la otra parte. Tengo otra pregunta. Perdón, porque la cautelar estaba puesta en beneficio de ambas partes. Hágase la idea que el juez dice, protejo a la pareja de que nadie le entre a robar en el negocio y pido que se cierre la puerta. En beneficio de los dos. ¿Se entiende? Por eso tampoco se entendía mucho. Por eso capaz que se llevaron bien y después se llevaron mal. Y fue decirle cuando terminamos con esto, doctor, y el abogado dijo, uy, está caduco el proceso. Me presento un escrito y digo, se terminó, empiecen otro si quieren. Bien. O hagamos la división. Perdón, acá hay otra pregunta y no teníamos más tiempo para la otra mesa. Bueno, dado que tenemos poco tiempo, yo te felicito porque al principio comenzaste muy bien
muy didáctica, pero fue para mí un despelote. ¿No? Lo del doctor fue muy técnico en la parte legal, pero no le creo. Y lo de la doctora fue muy corto y no entendí nada. Entonces, lo que quiero preguntar, porque creo que a ella me voy a dirigir, el protocolo en la provincia del Chaco, del Poder Judicial, porque nosotros seguimos hablando de los viejos, pero los viejos seguimos en la misma situación. No, Estamos, como dijo el doctor, me siento un pendejo, yo también tengo 82 años, me siento un pendejo, voy al gimnasio todos los días, hago una comida sana, tengo una enferma psiquiátrica que estoy cuidando, pero hice terapia que me ubicó en un plano en la que estoy parado y sé qué es lo que tengo que hacer y hacia dónde voy y qué tengo que hacer con lo que me rodea. Entonces, yo también soy artista plástico, voy al gimnasio, escucho música, mi sillón psiquiátrico es el café, donde voy, miro a la gente, leo el diario, me reúno con amigos jóvenes, porque todos los otros murieron, estoy quedando yo nomás. Entonces lo que quiero preguntarle es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen ustedes, sobre todo ustedes, que no hay más información hacia la gente madura? Porque todo esto nosotros no lo escuchamos, no sabemos. Entonces, así como están hablando de la mujer, de la agresión, del feminismo, todo eso, tendrían que hablar y preocuparse. Por eso, doctor, es que seguimos haciendo. Yo, por ejemplo, si voy a pedir un trabajo, y usted lo sabe, no me dan. No me dan. Y tengo más experiencia que un chico de 20 años o de 25 años, porque tengo años vividos. No, le quiero aclarar que no se trata de un protocolo, son unas guías de buenas prácticas sugeridas para todos los funcionarios y agentes del Ministerio Público de la Defensa. Hoy cuando me presenté les conté que la defensa de la provincia del Chaco, la defensa civil, atiende más del 75% tiene de gente mayor, adulta mayor. Entonces, para un mejor trato y rapidez en los expedientes que nos llegan, se dictaron unas guías, no es un protocolo, y están dirigidas a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa. Y otra cosa, señor, a mí me parece, más allá, empecé bien, eso, yo me quedo con eso, porque soy optimista. Después el despelote, después lo hablamos afuera. Yo estoy a cargo de la capacitación a personas mayores de todo el país a través de ANSES. Una de las maneras, uno de los mecanismos para poder ejercer nuestros derechos es conocerlo. A mí me interesó mucho que usted dijo, yo todo esto no lo sabía. Eso es fundamental. Desde la dirección de adultos mayores de ANSES damos capacitaciones por Zoom totalmente gratuitas para todo el país.